Buenas tardes, compañeros. El día de hoy le venimos a hablar sobre la calidad de la energía en sistemas de paneles solares y en redes de distribución. Mi nombre es Cristian González y el de mi compañero es Diego Hernández. Las revistas de donde saqué yo el público fue Energía Aplicada de la editorial El Ciber. Los autores fueron el ingeniero Francesco Rueda y la ingeniera electromecánica Sarin Fátima. Bueno, mi artículo fue sacado de una página llamada Cicielo y se trata de las técnicas de investigación en la calidad eléctrica con sus ventajas e inconvenientes. Y aquí tenemos pues los autores, como se muestra en la pantalla. ¿Cuáles son los principales problemas de la calidad de energía? El 60% de los problemas de la calidad de la energía son las caídas de voltaje, el 29% son las subidas de tensión, el 8% son los problemas transitorios y el 3% es las interrupciones, que son casi pocas en nuestro país. ¿Cómo funciona la calidad de la energía? Aquí en esta parte les explicaré qué función tienen los tipos de electrodomésticos que contamos en nuestra casa, que unos desfasan la corriente mediante el voltaje y otros la desfasan positivamente. ¿Qué quiere decir eso? Como vemos aquí en el puntero, este es el voltaje. Cuando la corriente es netamente inductiva, hay un desfase negativo mediante el voltaje. ¿Y qué nos ocasiona eso? Eso nos ocasiona consumos de energía más altos. ¿Cómo lo podemos compensar? Mirando que aquí en el condensador nos da un desfase positivo. ¿Qué significa eso? Que nos adelanta la corriente. Entonces, comparándolo con la capacitancia inductiva con la reactiva, comparándola la podemos llevar a cero y así enfasando nuestra corriente y pudiéndola llevar a una mejor calidad. ¿Con qué nos lleva eso? Nos lleva a la relación de la potencia en la corriente alterna. ¿Y cómo lo podemos explicar? De manera vectorial, en donde Z termina siendo la potencia que suministramos. R es la potencia resistiva que tenemos, que siempre va a haber. Esa sí no la podemos eliminar o no la podemos ni cambiar. Lo que sí nos afecta bastante es la potencia inductiva, que esa es la que nos hace crecer el consumo de nuestros aparatos electrónicos. ¿En qué se basa? Todas las casas tenemos eso porque son los principales electrodomésticos, como por ejemplo ventiladores, neveras, lavadoras. Son netamente cargas inductivas y no están niveladas para que sean ahorradores. Algunas pocas, pero no son netamente ahorradores. ¿Cómo lo podemos solucionar? Con un capacitor, que el capacitor nos va a emparejar el desfase de la corriente que estamos presentando y nos va a hacer que este vector que vemos aquí proyectado de color verde, que es el que nos sube el consumo o la potencia, lo reduzcamos a cero y solo sea potencia netamente resistiva. En el cual aquí tenemos unas fórmulas que ya hemos venido, mostramos en el artículo y de dónde sacamos todo eso. ¿Qué significa esto? Pues la potencia total es igual a la raíz de la potencia reactiva menos la potencia capacitiva al cuadrado más la potencia resistiva al cuadrado. El ángulo lo sacamos con la tangente a la -1 de la potencia resistiva
sobre la potencia capacitiva menos la inductiva. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de cómo funciona el capacitor. En este caso, hay dos formas cómo funciona el capacitor. Una es en corriente continua y la otra es en corriente alterna, que es la que vamos a estar hablando en este video. Entonces, como se puede admirar en esta imagen, hay un capacitor que en este caso no tiene polaridades, porque si tuviera polaridades ya presentaría problemas porque ya se podría explotar o alguna otra cosa. Entonces, como se puede ver en el circuito, se conecta a una fuente de alimentación alterna. En esa fuente de alimentación alterna, como bien sabemos, la corriente alterna varía con respecto al tiempo, es decir, va de un sentido a otro, cambia en el tiempo. Y pues hay una característica muy importante que ya la mencionaba mi compañero, y que en el capacitor él presenta un desfase, ¿sí? Un retraso con respecto a la corriente. Y eso es lo que nos ayuda a compensar en corrientes inductivas o en las casas que tenemos esos aparatos, como nombraba mi compañero, que tienen cargas inductivas. Entonces, lo que hace es hacer una comparación entre la corriente y el voltaje y, y esta nos lleva a reducirlo. Siguiente. Bueno, uno de los usos más importantes, vamos a nombrar unos que son en DC, que se usan para baterías, memorias, fuentes de alimentación. También es muy utilizado en los flash de las cámaras. Y en corriente alterna se utilizan para compensación del factor de potencia en arranques de motores monofásicos de fase partida y también para mantener una corriente en un circuito y evitar las caídas de tensión. Eso es lo que básicamente se hace. Y aquí en la imagen pues podemos ver un capacitor que es utilizado para corriente alterna, que es diseñado específicamente para esa función, trabajar en corrientes alternas. Listo, aquí en la conexión de banco de capacitores lo que tenemos es un circuito que es formado por un breaker principal, el cual va a tener el control de todo el sistema. A partir de este, pues se va a derivar unos breakers auxiliares, los cuales van a tener el control de lo que es, por decir algo, en un colegio, donde hayan varios salones o varios salones donde hayan que computadores o que cocina. Entonces va a estar repartido de esa manera. Ahora, cuando en el colegio o una industria se presenta eh, un consumo de energía, allí va a haber la corriente también metida. Entonces, cuando se hace todo esto y el consumo del mes, en la factura sale cuánto es la carga inductiva. Entonces, respecto a esta carga inductiva, se hace un análisis y se hace un cálculo respectivo para calcular lo que son el banco de capacitores. Y pues este banco de capacitores lo que hace, como decíamos antes, se reitera, se hace la comparación entre corriente y voltaje y esta me reduce la, la, la corriente inductiva que hay en el sistema. ¿Qué es un banco de capacitores? Es relativamente la unión de muchos capacitores para así generar la reducción óptima de la corriente inductiva. Eso está programado más bien electrónicamente para medir eso y compensar la, la,
y compensar la potencia inductiva. Porque ¿qué es básicamente? Si nos pasamos de potencia capacitiva, nos va a hacer el mismo daño porque nos va a adelantar la corriente y nos va a terminar desfasando la corriente respecto al voltaje. Entonces, por eso es que se controla de manera electrónica el accionamiento de cuántos capacitores o qué capacitancia vamos a trabajar en relación a la corriente inductiva que va a manejar el establecimiento o la casa o local comercial el que uno tenga. Y listo, Sí, exacto. compañeros. Este es todo lo que teníamos que decir sobre los artículos que nos correspondieron, los aspectos importantes, los puntos, los autores y todo lo relacionado con ellos en la materia.